Doy las gracias a CLCI por organizar esta sesión. Y se me ha pedido, como dice nuestro presidente, se refiere a hablar acerca de la perspectiva europea con respecto a las vacunas y la inmunización. De manera que yo lo que voy a hacer es, esperemos, poder proponer un marco que sirva de ayuda para dar paso a un coloquio. Y antes de iniciar, me presento. Me llamo Ana Done y yo soy médico de salud pública y me preocupa mucho la salud pública y la inmunización en ese respecto, como ya se ha dicho. Y si vamos a hablar de la inmunización, bueno, pues vamos a aclarar. Yo no sé cuántos médicos de salud pública están aquí con nosotros en esta sala. ¿Solamente uno? Bueno, yo me imagino que los demás serían pediatras. ¿Pediatras? ¿Médicos de familia? ¿Microbiólogos? ¿Enfermería? Bueno, entonces aquí estamos en un enfoque multidisciplinar en la inmunización, de manera que si estamos hablando de la inmunización o de la vacunación, no estamos hablando de las vacunas. Cuando se habla de vacunas es algo distinto, es distinto de la inmunización o de la vacunación, porque cuando hablamos de la vacunación, estamos hablando acerca de la vigilancia de las enfermedades prevenibles, necesidad de vacunas. Estamos hablando de investigación y desarrollo en torno a vacunas. Estamos hablando de la comercialización y las autorizaciones y hablaremos de las recomendaciones. En Europa, las recomendaciones varían muchísimo entre sí y también tenemos que hablar de aprovisionamiento y los servicios de inmunización a diferentes niveles. También estaremos hablando de la demanda, que es un tema candente, ¿verdad? La demanda de vacunas y la acogida que nosotros vamos a medir. Y nosotros dentro de este marco tenemos datos de la cobertura que miden el impacto de las políticas, de manera que ese es el marco en torno a la inmunización, de manera que estamos hablando de algo mucho más amplio que solamente hablar de vacunas. Y estas son las premisas. Y la segunda perspectiva es la perspectiva europea. ¿Qué es Europa? Claro, tenemos nuestra bandera, todo parece muy europeo, pero yo creo que aquí más bien hay que pensar que nosotros somos un puzzle formado por pedacitos que constituyen comunidades, regiones y países. Y si nosotros vamos a hablar de la inmunización, todas estas diferencias tienen que ser tenidas en cuenta, porque vamos a ver que va a haber diferentes campañas de vacunación, de inmunización, no solamente a nivel local, sino también regional y nacional, de manera que hay que tener en cuenta para saber lo que Europa puede hacer para promover la inmunización. ¿Y qué es lo que hace la Unión Europea a favor de la salud de sus ciudadanos? Bueno, podemos hablar de esto enfocándonos especialmente en la inmunización. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea a favor de promover la captación, la acogida de la vacunación en las regiones? De manera que Europa hace mucho, pero tenemos que comenzar diciendo que el mandato de salud pública es pequeñísimo en la Unión Europea. La salud es la responsabilidad de los Estados miembros individualmente. Y aquí tengo el tratado, una parte del tratado del 92 de Maastricht y el de Lisboa, que nos dice que es muy poco lo que puede hacer la Unión Europea para influir en las directivas y en la salud pública de los países miembros. En Maastricht se introduce por primera vez un mandato de la salud pública para la Unión Europea. Es muy importante porque está en el tratado y esto estimula la cooperación entre los Estados miembros que necesitan apoyo a nivel europeo. Y luego el de Lisboa, en 2007, reafirma el poder que tiene cada Estado miembro en materia de salud pública, pero todo eso recae a nivel individual en el país miembro. Y también desarrolla más ampliamente la envergadura de la salud pública. Y es ahí donde nosotros nos enmarcamos, de manera que aquí podemos decir que tenemos un poder limitado a nivel legal que puede tener la Comisión Europea sobre la salud pública, pero sí tenemos un espectro amplio para coordinar, para dar apoyo y para complementar la actuación individual de cada país miembro. Y es ahí donde entramos con inmunización y vacunación.
Las políticas de inmunización recaen en cada Estado miembro, ya hemos dicho. ¿Y cómo entra esto en el coloquio? Bueno, pues que tenemos diferentes sistemas sanitarios. En 29 países los sistemas sanitarios son muy diversos, diferente financiación, diferente mandato, diferente política, tenemos diferentes economías. Tenemos diferentes patrones epidemiológicos que influyen en las acciones y en las actitudes y en las campañas de inmunización. De manera que hay que tener todo esto en cuenta para poder saber cuál puede ser la acción de la Unión Europea a favor de la inmunización. Y para ver el vaso medio lleno, vamos a Italia. Estamos hablando porque ya sé que no se debiera hablar de Italia porque el mandato es hablar de Europa. Pero para darles un ejemplo, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, sí tenemos cobertura universal a nivel nacional. Se establecen los objetivos generales y los fundamentos del sistema sanitario nacional y nuestras 29 regiones italianas, ellas cada una va a proporcionar los servicios sanitarios. ¿Y cómo se refleja en la política de inmunización? De manera que a nivel nacional tenemos las vacunas recomendadas a nivel nacional y que se ofrecen gratuitamente a todos los ciudadanos, y después a nivel regional cada región adopta este plan de inmunización nacional y van a financiar y van a proporcionar los servicios de inmunización. Esto es de Italia, pero yo supongo que España es distinta, Lituania es distinto, de manera que todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando estemos hablando de la inmunización a nivel europeo. Y yo diría, bueno, a nivel de Europa, ¿cuál es la acción? ¿Y cuántas cosas podemos hacer? Nosotros tenemos el mandato legal, pero aunque sea pequeño, no significa que estemos atados de manos y que no podamos hacer nada. En primer lugar, Europa recoge datos. Algunos datos son recogidos de una manera estandarizada, otros todavía no se recogen de manera estandarizada. Y si estamos hablando de la recogida de datos realizada a nivel europeo, tenemos la vigilancia de enfermedades infecciosas, contagiosas. Creo que todos saben que el CDC europeo, la agencia que vigila la prevención y control de enfermedades infecciosas, ahora ya tiene un sistema sólido para la recogida de datos de enfermedades infecciosas, no solamente las vacunas prevenibles. Tiene el poder de vigilar 56 enfermedades y también puede establecer informes de comparación entre los países europeos. Eso es muy importante. Permite comparar y medir el impacto de diferentes políticas específicas para el control de enfermedades infecciosas, de manera que esto es algo que la Unión Europea, gracias a su CDC europeo, realiza. Y claro, también tenemos informes y tenemos vigilancia de enfermedades infecciosas en Europa por país, por año y por subgrupos demográficos, con todas las dificultades que entraña la heterogeneidad de la recogida de datos, diferentes maneras de recogida de datos. Otros datos recogidos son las recomendaciones para la inmunización. Aquí he puesto el ejemplo de la inmunización contra el neumococo y aquí pueden ver las recomendaciones. Son diversas, son variadas, muy diversas, y es algo que podríamos hablar más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué las recomendaciones a favor de vacunas, de campañas de vacunación que sí funcionan, por qué difieren entre sí? Quizás se deba a diferentes maneras de informar de la epidemiología, pero quizás se deba a otras cuestiones. La Unión Europea realiza un esfuerzo para la recogida de datos. Si vamos a la página web de CDC europeo por vacuna, verán cómo las recomendaciones se distribuyen para diferentes países. Y aquí simplemente subrayar que existe el informe acerca del estado de la vacunación en Europa de 2018, que nos habla acerca de las diferentes recomendaciones para un programa de inmunización en Europa. Y aquí tenemos, en general, aquí tenemos el panorama de
de la campaña de inmunización infantil y la distribución y las recomendaciones para la inmunización en diferentes países de la Unión Europea. También tenemos la inmunización. Hablaremos de los adolescentes más tarde, de manera que esa es la instantánea para los adultos, para embarazadas y para personas de más edad. Y la Unión Europea no recoge del todo bien los datos de cobertura. Con respecto a la cobertura, la calidad de la recogida de datos de cobertura en Europa es muy diversa, es variada. Y CDC Europa puede recoger datos que vienen de ministerios de sanidad de diferentes Estados miembros y de sus agencias técnicas. Aquí sarampión, sé que hablaremos de sarampión más tarde. Y el segundo punto, la Unión Europea proporciona apoyo técnico a los Estados miembros. Europa ayuda a los Estados miembros con recomendaciones, comunicaciones y formación. Y aquí algunos ejemplos para que vean que CDC Europa sí que da asesoramiento científico acerca de recogida de datos para evaluar el impacto de los programas de inmunización, sobre cómo incorporar la información y cómo usar la informática para poder apoyar la entrega de vacunas en Europa. La CDC Europa también se encarga de publicación y comunicación. Estoy acelerando simplemente porque quiero que sepan cuál es la acción europea en torno a la inmunización. En tercer lugar, podemos decir que sí existe una acción normativa de la Unión Europea sobre la inmunización. Hemos dicho que la normativa de vacunación es competencia de las autoridades nacionales, pero la Comisión Europea ayuda a países europeos en la coordinación de políticas y programas. Por ejemplo, recomendaciones por parte del Consejo en 2014. Una recomendación en el sentido de fortalecer la cooperación europea en el campo de las enfermedades vacuno-prevenibles. Esto reforzado aquí por esas conclusiones muy conocidas de 2014, esto que ha sido reforzado recientemente por otra comunicación del año pasado. La Comisión hace un llamamiento a favor de una cooperación europea reforzada frente a enfermedades prevenibles. 3 pilares de acción proclama. Es ir contra aquellos que dudan de la vacunación y la inmunización, sostener las políticas y normas de vacunación e inmunización en Europa, y subraya, no podemos detallar, habla de diferentes acciones específicas que incluyen, como pueden ver aquí, planes a nivel nacional y regional. Son 20 acciones específicas, lo leen aquí en la pantalla, de manera que esto es a favor de las políticas y normas. Y número 4, también una acción de defensa potente. Sí se puede en Europa. Y algunos, creo, estuvieron aquí en esta gran cumbre organizada conjuntamente por la Comisión Europea y la OMS en septiembre de este año, 12 de septiembre, que logró reunir a expertos, países, sociedades científicas para hablar de esta cumbre. En esta cumbre, antes de que la OMS se hubiera dado cuenta de que estaba habiendo una fuerte amenaza por parte de los antivacunas, de manera que es un llamamiento para enfrentarnos a los que niegan la bondad de la vacunación, de manera que tenemos un impacto directo y un impacto indirecto por parte de la Unión Europea. No sé qué más falta aquí en el tintero. ¿De qué más podemos hablar? De la investigación, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues la Comisión Europea sí que da apoyo a la investigación. Actualmente tenemos acción conjunta a favor de la vacunación. Esto fue iniciado en el año 2018, conjuntamente con la participación de 20 socios de 17 países miembros y 3 países que no son de la Unión Europea, con un presupuesto total de casi 6 millones para ser empleados en los próximos 3 años. ¿Para hacer qué? Para fortalecer la evidencia científica en los programas nacionales de inmunización,
y aquí para promocionar el concepto de almacenamiento de datos a demanda y también para poder ofrecer datos y aquí con una prioridad en la investigación de las vacunas y generar confianza en las vacunas. Y también vamos a hablar de la función de las sociedades científicas. Aquí, claro, estoy autopromoviendo a la EUFA, es esta Asociación de Salud Pública de Europa, y es una organización paraguas que cuenta ahora con 86 socios de 47 países y tiene aquí diferentes secciones y una sección, un apartado es las enfermedades infecciosas. Y aquí esta sociedad y otras sociedades pueden trabajar a nivel europeo. Y yo creo firmemente en que estas oportunidades para intercambiar ideas y conceptos son de gran valor a nivel científico. De manera que, para resumir y para poder terminar con una nota entusiasta, diré que alguien dijo que Europa, a pesar de ser un gran órgano burocrático, también es un laboratorio natural con grandes variaciones en cuanto a sanidad y políticas sanitarias, pero también ofrece gran oportunidad para aprender de las experiencias de todos y todas en nuestros propios compartimientos. Así que muchas gracias por su atención. Thank you very much, Anna. Gracias, Ana.